Con Rafael Ramírez, expresidente de la Estatal Petróleos de Venezuela, además de uno de los hombres de mayor confianza de Hugo Chávez y también uno de los más críticos férreos en cuanto al régimen de Nicolás Maduro. Hablando de temas noticiosos a propósito de la llegada de Michelle Bachelet a Venezuela, Rafael, ¿cuál consideras que serían los puntos claves de esta visita de la delegada a Venezuela? Sí, mira, lo primero que habría que decir es que creo que toda Venezuela debe darle una calurosa bienvenida a Michelle Bachelet. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas no es cualquier persona, es una persona de ideas progresistas, una persona que ha sufrido en carne propia la represión, la vivió su padre, la vivió ella misma, y ha sido nada más y nada menos que 2 veces presidenta de Chile. De tal manera que tan pronto ella la nombraron como alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, nombramiento que hizo Antonio Guterres, el secretario general, bueno, para nuestra región fue un alivio, ¿no? Tener a alguien que nos entienda, que nos comprenda y que conozca los graves problemas que tenemos, ¿no? Entonces lo primero es que yo creo, y lo digo porque he visto ataques tanto de madurismo como de la oposición contra la alta comisionada. Yo creo que los venezolanos debemos comenzar por allí, reconocer la importancia de su visita, darle la bienvenida e invitarla pues a que vea la realidad de nuestro país, que pueda ver, como dije yo en mi último artículo, más allá de todas las barreras que va a poner el gobierno y todo el maquillaje que va a hacer el gobierno, ¿no? Yo me entrevisté con la presidenta Bachelet, la alta comisionada, el 25 de enero de este año 2019, y luego me reuní con ella, su equipo, nuevamente el 27 de mayo pasado. Y en ambas ocasiones le he insistido primero, bueno, en lo que es mi propio caso como perseguido político, a mí el gobierno violando todos mis derechos, el derecho a la reputación, a la integridad, el derecho a mi defensa, todos los derechos que están tan consagrados tanto en la Constitución como en el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, el gobierno me persigue y me tiene exiliado, pero también le he hablado a ella, por supuesto, de todo el país, ¿no? Yo creo que ella, con su experiencia y su conocimiento, más allá del cerco que le intente hacer el gobierno, se va a dar cuenta que es un país donde no hay violación, no hay separación de poderes. El tema de la violación de los derechos humanos en Venezuela se ha convertido en una política de Estado. No solamente es el gobierno, sino que es la Fiscalía General de la República, que es el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial, es decir, todo el Estado venezolano está subordinado a lo que dice Nicolás Maduro y su equipo, su grupo de poder, y bueno, hay una violación flagrante de los derechos humanos. Pero además, yo cuando hablé con ella, cuando comenté con ella, le llevé unos casos que están invisibilizados, que es el caso de los trabajadores de PDVSA. Yo le llevé a ella una lista y carta de los familiares de los más de 100 trabajadores de PDVSA, muchos de los cuales, algunos casos, tienen 5 años retenidos sin ni siquiera saber de qué se les acusa, no han tenido audiencias de ningún tipo, y le llevé la lista de estos trabajadores. Y lo hago porque, aunque yo abogo por los derechos humanos de todos los venezolanos, también le hablé del caso del asesinato de Oscar Pérez, el asesinato del concejal Albán. Bueno, resulta que los presos políticos chavistas pareciera que no existen, ¿no? Y más grave aún, pareciera que no tienen derechos humanos. Entonces yo he abogado por ello, pero también lo he hecho por los militares presos. Hay más de 100 oficiales presos. Ayer agarraron a 8 más en el estado Monaga. Hablé del caso de los exministros, tanto Nelson Martínez, que murió en custodia del gobierno, como el caso del general Baduel, exministro de la Defensa, y el mayor general Rodríguez Torres, que, bueno, tiene 50 días, más de 50 días desaparecido, nadie tiene información de él. Entonces la alta comisionada, bueno, ella, es una cosa importante, es que es ella como persona, pero también es el sistema de las Naciones Unidas, un equipo de trabajo muy profesional
y las Naciones Unidas, por supuesto, es una organización que no se va a parcializar por nadie, y verdaderamente creo que todos tenemos muchas esperanzas de que ella pueda, bueno, levantar suficiente información para denunciar la situación que se presenta en Venezuela. La importancia, Rafael, de ese encuentro que tuvieron a principios de este año, donde expusiste estos casos, y de la posibilidad de que ella pueda acudir a estos centros de reclusión como La Tumba, como el Helicoide, como Ramo Verde, e incluso los centros penitenciarios. Sí, fíjate que gracias que mencionas los centros penitenciarios, porque yo a ella también le dije que el sistema para presos comunes venezolanos, aunque ahí también meten a presos políticos, como el caso de Jesús Luongo, como el caso de Pablo Rodríguez, bueno, parece que los presos comunes nuestros tampoco tienen ningún tipo de derecho, ¿no? Un sistema penitenciario que está en manos de los pranes, que se ejerce la violencia permanentemente. A cada rato mueren grupos de 20, 30, 40, y el caso tal vez más horrible fue los 67 presos comunes y sus familiares que murieron presos en el estado Carabobo porque no les abrieron las puertas ante un incendio que se declaró. Entonces, claro, todos estos elementos ella creo que tiene suficientes criterios para entenderlo. Por supuesto no le va a dar tiempo, pero creo que si va a La Tumba y va a estos centros penitenciarios, muy probablemente salga manchada de pintura. Me han dicho los presos allá que están pintando todo, están escondiendo a los presos. Ha habido muchos traslados de presos que estaban en La Tumba, los han llevado al Helicoide, los han llevado a otros centros, los han llevado a Fuerte Tiuna, o sea, los están escondiendo. Primero para que Bachelet no pueda constatar que están prisioneros, pero además para que no vean en las terribles condiciones de salud en las que se encuentran. Muchos de esos presos están muy mal, muy enfermos, están desnutridos, han perdido muchos kilos, bueno, y los han torturado. Pues entonces, claro, el gobierno ha demostrado que tiene suficiente habilidad para mentir. Jorge Rodríguez, Maduro, Tarek William Saab, pero bueno, creo que la verdad es evidente. El día de ayer justamente unas esposas de presos de PDVSA, de 17 presos de Occidente y Oriente, hicieron una rueda de prensa. Yo las quiero felicitar, son mujeres muy valientes, porque, mira, no te imaginas el terror que el gobierno les mete a ellas, a todos los familiares de los presos de PDVSA. Me imagino que así pasa también con los de la oposición, los amenazan a ellos, a su familia, a sus hijos, amenazan incluso de tomar represalias contra los mismos presos, les vigilan los teléfonos, el SEBIN les toma fotos. Bueno, esas mujeres ayer hicieron un acto de valor, fíjate, puras madres y puras esposas estaban allí y están pidiéndole a Bachelet que la reciba. Sería muy importante que la presidenta Bachelet pueda recibir a los familiares de los trabajadores de PDVSA también que están prisioneros. Y además trabajadores de PDVSA que se encuentran en huelga de hambre y también en protestas en más de hace un mes. Claro, porque fíjate que nosotros, cuando yo estaba en las Naciones Unidas, bueno, manejamos el criterio de que los derechos humanos son integrales, no solamente son los derechos políticos, jurídicos de la gente, sino que también son los derechos económicos, los derechos sociales. El derecho a la salud. Religioso. En ese sentido, bueno, los últimos números de la UNICEF, del último reporte donde habla de que aumentó desde el 2014 más del 50% la mortalidad infantil, son espantosos. Pues. El último número de la ACNUR, donde habla de que 4 millones de venezolanos han debido dejar el país, han salido del país, es terrible. En el último escrito que yo hice, que lo llamé El náufrago de los pobres, está el caso de cientos de venezolanos que han muerto ahogados en el mar Caribe sencillamente porque escapan del país en unas condiciones tan peligrosas hacia Trinidad y Tobago, Aruba, Curazao. Todo eso tiene que ser reportado porque eso implica un conjunto de situaciones que significan violación a los derechos humanos. De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, el Estado es responsable, tiene que responder por la protección y los derechos de todos sus habitantes. Es decir, el Estado venezolano no puede renunciar a esa responsabilidad, primero.
Segundo, no lo puede politizar. Los derechos humanos son universales, no pueden ser politizados, no pueden ser discriminatorios contra nadie. Entonces, cuando un gobierno se niega a acatar las convenciones internacionales, las Naciones Unidas actúan ejerciendo, su vigilancia sobre este tema, la vigilancia sobre los acuerdos, sobre el sistema internacional, y de ahí la importancia del informe que ella va a emitir el próximo 5 de julio, porque esos informes después van a la Asamblea General de las Naciones Unidas y, por supuesto, la comunidad internacional ejercería más presión para que el gobierno finalmente cumpla con la ley. Sabemos tu postura ante ese encuentro a principios de año, pero ¿cuál fue la postura de ella ante lo que tú le comentaste? Mira, ella es una persona, como mencioné anteriormente, muy profesional, muy equilibrada, por supuesto que escuchó con mucha atención. Yo además tengo la ventaja de que la conozco a ella desde que fue la primera vez presidente de la República, pues yo era ministro de Petróleo. Luego en las Naciones Unidas trabajamos mucho porque me tocó compartir con el embajador chileno, el embajador Cristian Barros, durante el Consejo de Seguridad. De tal manera que existe mucho respeto mutuo. Yo la respeto mucho a ella me respeta mucho a mí, y y conversamos de todos estos temas, y ella verdaderamente estaba muy preocupada. Yo, sin embargo, siempre creo que ella debe actuar independientemente, sin ningún tipo de presión de nadie. Por eso yo le hago un llamado a todos los factores políticos que están en pugna a que no pretenda nadie que la presidenta Bachelet va a sacar un cartelón en favor de nadie. No puede. Ella es muy profesional, muy equilibrada, y así lo exige el sistema de las Naciones Unidas. Así que yo creo que lo mejor es que ella tenga libertad para ir a donde tiene que ir, ver lo que tiene que ver, y ojalá pueda recibir a la gente. Ya sé que no podrá recibir a alguna gente porque sencillamente las han amenazado, han escondido a los presos, pero la disposición de ella es muy importante, y que ella se lleve la impresión correcta de lo que pasa en el país. También yo le pedía en mi escrito a la presidenta Bachelet, que se dé cuenta que Caracas no representa a todo el país, ¿no? El gobierno se ha esforzado para que en Caracas no se concentren los problemas que se están produciendo en toda Venezuela, en el país. No hay gasolina, no hay electricidad, no hay agua potable, no hay transporte, y eso tiene que ver con la imposibilidad del gobierno de defender los derechos económicos y sociales de su pueblo. Aprovechando su experiencia en todo el tema del petróleo, es público y notorio además toda la crisis petrolera que vive el país, y quiero aprovechar para citar textualmente que economistas y expertos en materia de petróleo pues aseguran que la situación de PDVSA es muy, muy grave, y estiman que se necesita al menos $35 millones al año para recuperar así la producción de crudo que había hace más de 20 años. ¿Qué se debe hacer en la industria del petróleo en estos momentos en Venezuela? Mira, no se tienen que ir tan lejos en el tema de la producción. Al año 2013, al cierre del año 2013, que fue mi último año de gestión, la producción de petróleo de Venezuela promedió los 3.011.000 barriles días de petróleo. Exportábamos 2.500.000 de petróleo y producto, entre ellos 700.000 barriles día de combustible a mercado europeo y norteamericano. Una empresa que dio $12.000 millones de dividendos, de ganancias, que una empresa que está valorada en ese momento en $181.000 millones de activos y un patrimonio de $85.000 millones. Entonces, PDVSA es otra a partir de la intervención de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro y su grupo de poder, hay que decir que están todos metidos ahí, los hermanos Rodríguez, Tarek El Aizami, Diosdado Cabello, Silvia Flores, todos están metidos en el tema de PDVSA. Sencillamente descabezaron a la industria petrolera. Parte de esos 100 trabajadores presos son perseguidos justamente porque Maduro quería el control de la empresa. Entonces la producción ha caído de manera terrible. El último reporte de la OPEP ratifica que la producción de Venezuela está a menos de 700.000 barriles días de petróleo. Es decir, que en menos de 5 años, Nicolás Maduro ha perdido, por su mala gestión, ha perdido 2.100.000 barriles días de petróleo. Esos son, en números gruesos, 40
$10.000 millones que se dejan de percibir al precio actual. Es decir, que nosotros no necesitamos ningún crédito especial para levantar la producción de petróleo. Hay muchas voces, entre ellos la oposición, que ahora están aprovechando la destrucción que Maduro ha hecho de PDVSA para reclamar la privatización de la industria petrolera. No, la industria petrolera y la política petrolera es lo único que nos va a sacar de esta crisis. Vamos a necesitar todos los ingresos petroleros. Ahora, por supuesto, necesitamos una gestión que sea coherente, que sea profesional y mucho liderazgo para volver a rearmar a nuestra industria petrolera. PDVSA ha estado en situaciones peores. Cuando el sabotaje petrolero, en el año 2002, 2003, principio de 2003, solo producíamos 23.000 barriles ya de petróleo. Nosotros fuimos capaces en solo 3 meses de subir de 23.000 a 3 millones y poner activas a todas las refinerías que estaban saboteadas. Ahorita lo que hay es una pésima gestión, que no es solo porque esta gente sea incapaz, esta gente es incapaz, pero es que también es una forma deliberada de vender la industria petrolera, la están rematando. La industria petrolera es un Rolls Royce que esta gente puso sobre 4 ladrillos, le quitó la batería y lo está vendiendo como si fuera chatarra. No es chatarra, el petróleo está allí, nuestros muchachos están allí, tienen el conocimiento. Bueno, han salido 30.000 trabajadores, han abandonado. ¿Tú sabes cuánto gana un jubilado de PDVSA? ¿Cuánto está ganando ahorita con la situación actual? $5. Después de 32 años de servicio en la industria petrolera. Y un ejecutivo actual gana $20 mensuales. Es decir, que la situación de la industria está muy vinculada con lo que han hecho con el país. Es como un círculo vicioso. ¿Qué empezó primero? El tema de PDVSA y el tema de la crisis. Comenzó primero lo de PDVSA. Destrozaron PDVSA, tumbaron la producción. Ahora es de ellos. Ellos querían que fuera de ellos. Bueno, ahora es de ellos. Pero son unas ruinas. Son unas ruinas. Siguen haciendo negocios, están haciendo toda la cantidad de negocios posibles, pero el país está sufriendo todo. Pues la producción ha colapsado. Pero no hay que hacer caso a esas voces que dicen que hay que privatizar la industria petrolera. No, no es verdad. Nosotros, nuestro presupuesto normal es de $40.000 millones. Así es que conseguir $30.000 millones para operar un año en la industria petrolera no es gran cosa. Si el petróleo está allí como está, es cuestión de comenzar a producirlo y comenzar a sacarlo. Hablando de gestión, ¿cómo consideras tú la incorporación de militares en la gestión de la petrolera venezolana, del sector alimenticio? Muy mal. Mira, cuando yo estaba ministro de petróleo, después del sabotaje petrolero, dentro de la industria petrolera habían más de 100 oficiales, bueno, porque fue el sabotaje. El presidente Chávez sacó a todos los militares de la industria petrolera. Él dijo que los militares a su cuartel y los petroleros a manejar la industria petrolera. No es bueno, no es conveniente entregarle el manejo de la economía y del dinero a los mismos señores que tienen el manejo de las armas. Porque el ejército y las fuerzas armadas son los que tienen el monopolio de la violencia. Es decir, son los que pueden ejercer la violencia. Entonces ha sido un error grave darle PDVSA, darle las empresas básicas, darle alimentación. Primero en el término de PDVSA, porque es que el gobierno no le importa si la gente sabe o no. Este es un gobierno que prestigia la ignorancia. Ellos dicen que ellos no estudiaron y aplauden. No. La industria petrolera necesita gente que sepa de petróleo, que sea ingeniero por lo menos, que conozca la industria. Yo soy ingeniero mecánico. Yo tengo más de 32 años toda mi vida trabajando en el sector petrolero, primero con PDVSA, después el sector privado, después volví al gobierno, tengo una maestría en energética. Toda la junta directiva que me acompañó a mí, Jesús Luongo, que está preso ahorita, es el hombre que más sabe de refinación en Latinoamérica, graduado en el Instituto Francés de Petróleo. Jesús Luongo, Eulogio del Pino, toda la gente nuestra. Nelson Martínez, era un doctor en el tema de la ingeniería química. Es decir, hace falta gente que conozca el sector petrolero. No esta gente a cuenta de que, no tengo nada contra la Guardia, pero a cuenta de que la Guardia Nacional va a saber de petróleo. No saben nada de petróleo, ni un general tampoco. Porque alguien puede decir, bueno, en 1975 pusieron al general Rabat, es verdad, pero toda la junta directiva eran de técnicos que venían de las viejas empresas
empresas petroleras. Es decir, eso ha sido un gravísimo error. Como yo digo, ellos querían controlar PDVSA, bueno, entraron por el techo, entraron por las ventanas, pero la destrozaron. Ahí está, una empresa en ruina que sin embargo es nuestro mayor patrimonio. Hay que rescatarla y hay que mantenerla en manos venezolanas. Es lo único que nos va a sacar aquí de la crisis, más nada, porque nosotros no propusimos más nada. Nosotros tenemos que reconocernos como un país petrolero. Necesitamos todo el ingreso petrolero. Nosotros logramos, después de la nacionalización, entregarle al Estado 500.000 millones de dólares en 10 años. Eso es posible y eso hay que hacerlo otra vez. Debido a la producción actual de petróleo, ¿cuál sería la consecuencia de que Venezuela saliera de la OPEP? Bueno, realmente serían consecuencias sobre todo políticas, ¿no? Porque PDVSA, Venezuela, dada el problema que tiene de producción, está fuera ahorita del sistema de cuotas, así como está Irán por las sanciones. O sea que realmente estar dentro de la OPEP ahorita no tiene ninguna consecuencia directa, porque Venezuela está fuera del sistema de cuotas porque no produce nada. Pero lo importante es mantener la unidad de la OPEP porque es lo único que podrá mantener un mercado estable. Es decir, nosotros necesitamos recuperar, son dos cosas, la producción y el precio, porque yo necesito un precio, los países productores necesitamos un precio que sea capaz de mantener nuestras economías y nuestras grandes inversiones. Para concluir, Rafael, tú comentabas o tenías una postura muy clara entre lo que era la política de Guaidó y de Maduro y en realidad marcabas que estaban fuera de la Constitución. Hacías una salvedad, que hacía falta una junta patriótica para reconducir, citabas textualmente, el desastre que se vive en Venezuela. ¿De qué va esa propuesta? Mira, fíjate una cosa, lo que hay que estar claro es que ambos grupos son una minoría en el país. Hay un gran 70% al menos de todo el país que lo que quiere es resolver este tema. Guaidó solo no puede. O sea, vamos a necesitar el concurso, él necesita el concurso de todos los chavistas, de todos los trabajadores, de todos los que tenemos experiencia. Maduro solo no puede y no quiere. Entonces, lo que yo he propuesto y hemos venido trabajando es la idea de hacer una junta patriótica. ¿Por qué se llama junta patriótica? Bueno, es la única experiencia que tenemos exitosa de cómo se derrocó a Marcos Pérez Jiménez en el 58. Ahí estaban todos los sectores políticos del país, ¿verdad? Habría que agregar en esta ocasión a los obreros, pero tienen que estar los militares. Es fundamental que estén los militares. Nadie puede seguirle prometiendo a los militares que los va a perseguir, que los van a llevar a Guantánamo, que los van a matar y pretender que los militares se vayan a sumar a eso. No, los militares también piensan en su propia supervivencia, su propia seguridad. Y bueno, el discurso de la oposición es de odio contra los chavistas. No, eso es un grave error. Tienen que entender que el chavismo es al menos el 50% del país. El chavismo tiene que entender que la oposición es al menos el otro 50%. Más nunca el país se va a poder gobernar manejando una parte del país sobre la otra. No tenemos ese liderazgo, no va a ser posible. El deterioro que Maduro ha hecho en las condiciones económicas del país va a requerir que nosotros asumamos una actitud probablemente como la que asumieron los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, que se devastaron esos países, y entonces tiene que haber un acuerdo de unidad nacional. Ahora, no puede ser una unidad boba. ¿Es una unidad en torno a qué? No, tenemos la Constitución, tenemos el Plan de la Patria, tenemos temas que son principios fundamentales como no violar nuestra soberanía, nadie puede estar pidiendo invasiones ni que nos intervengan, no entregar la industria petrolera, porque es un tema, ni siquiera un tema político, un tema de supervivencia. Es una tontería entregar la industria petrolera, es una tontería. Si tú quieres negociar los hoteles, lo que tú quieras, pero el petróleo es el mejor negocio del mundo y es nuestro gran potencial. Por eso tenemos 316.000 millones de barriles de petróleo. Somos la reserva más grande de petróleo del mundo. Entonces tiene que ser una junta patriótica que incluya a los militares, que incluya a los sectores patriotas y que trabaje durante 2 años, al menos 2 años. Porque en este momento, ponte tú que Maduro caiga mañana, el que diga que vamos a elecciones
no podemos. Primero tienen que votar 4 millones de venezolanos que están fuera del país. Segundo, tiene que haber otro poder electoral. Tienen que haber libertad. O sea, yo quisiera poder ir al país y hacer campaña sin que me vaya a meter preso el SEBIN, ni el DIGESIN, ni nadie. Tiene que cambiarse la fiscalía porque el fiscal no es capaz de proteger el Estado de Derecho en el país. Entonces tienen que haber ciertas condiciones durante 2 años para que haya elecciones. Al final tienen que haber elecciones, porque nuestra Constitución en el artículo 5 establece que la soberanía reside solo en el pueblo. Y la única manera de saber qué piensa el pueblo es votando. Ya sabemos qué piensa Guaidó, qué piensa Leopoldo López, ya sabemos qué piensa Maduro y qué piensa Diosdado. No, ahora a mí me interesa saber qué piensa el pueblo y qué vamos a hacer. Y los políticos tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Ahorita lo que hay es una tremenda falla de la política. Hay un tremendo fracaso de los sectores que han dirigido el país, sobre todo en este gobierno. Yo siempre hablo de una diferencia. Una cosa es Chávez, otra cosa es Maduro. Son 2 cosas distintas. Chávez era el político por excelencia. Nosotros tuvimos 10.000 conflictos, golpes de Estado, sabotaje de petróleo. Sin embargo, la oposición estaba ahí, estaba libre, podía hacer su política, ganaba elecciones, ganaba gobernaciones, todo. Este señor ha bloqueado todas las salidas políticas y entonces deja solo la puerta a la salida violenta. Lo peor de todo es que nuestro pueblo está desesperanzado. Todo el mundo está queriendo salir como pueda del país. Y eso, en términos de nuestra posición como un país soberano en el escenario internacional, nos pone a la cola del mundo. Estamos muy atrás de todo lo que está sucediendo en el mundo. Nosotros todavía estamos tratando de resolver al menos 1 o 2 comidas en el país y hay gente que está hablando ya de la inteligencia artificial y de todos los problemas que tiene la humanidad hacia el futuro. Entonces hay que ponerse de acuerdo y hay que buscar una solución política. Una propuesta, la Junta Patriótica. ¿Alguien tiene una propuesta mejor? Bueno, que la ponga. Pero no puede ser que no, la propuesta soy yo, Guaidó, o no, la propuesta soy yo, Maduro, o soy yo o no es nadie. No, tiene que haber una Junta Patriótica, tiene que haber un acuerdo político. ¿Tus palabras para los venezolanos? Bueno, mira, mucha esperanza, mucha fuerza. Nosotros vamos a ser capaces de superar esta especie de oscurantismo medieval que hay en el país, donde lo que impera es el miedo. Hay que acabar con el miedo, hay que romper el miedo porque somos un pueblo de jóvenes, somos un pueblo de mucha fuerza, de mucha historia y nosotros tenemos que reasumir el protagonismo en la conducción de nuestro propio futuro. Yo estoy aquí lejos de mi patria, pero tan pronto haya el mínimo de condiciones, estaré allá con ustedes, dando la batalla por el futuro. Habrá que reconocer los errores cometidos, habrá también que insistir en los aciertos, pero tenemos que ponernos a trabajar juntos por el futuro del país.